Fui a la cita con una sensación extraña en el estómago. No era nerviosismo exactamente, pero sí una inquietud difícil de describir. Mariana y yo nos habíamos conocido en un club de lectura hacía unas semanas, y aunque nuestras conversaciones siempre fueron interesantes, había algo en ella que me hacía sentir que no la conocía del todo. Era una mujer inteligente, de mirada profunda y gestos pausados, como si siempre estuviera analizando cada palabra antes de decirla. Nos encontramos en una cafetería tranquila, de esas que tienen luz tenue y mesas de madera oscura. Pedimos café y comenzamos a hablar de cualquier cosa, libros, películas, incluso cosas triviales del día a día. Pero en algún momento, la conversación tomó un giro inesperado. ¿Has oído hablar del crimen de la Avenida San Jorge?, preguntó de repente, revolviendo su café lentamente. Me tomó por sorpresa. Claro que había oído hablar de él. Fue hace menos de un año. Un hombre había desaparecido sin dejar rastro después de salir de un bar. Y días después, encontraron su cuerpo en un terreno baldío. Lo extraño del caso era que la policía nunca pudo determinar la causa exacta de la muerte. No había heridas visibles, ni signos de violencia evidente. Pero el cuerpo estaba en una posición extraña, como si alguien lo hubiera colocado ahí con un propósito. Sí, lo recuerdo, respondí, sintiendo un escalofrío. Pero nunca atraparon al responsable, ¿cierto? Mariana sonrió levemente y asintió. Así es, un caso sin resolver. Pero hay algo que nunca mencionaron en las noticias. Se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto importante. ¿Sabías que alguien vio lo que pasó esa noche? Fruncí el ceño. ¿Cómo lo sabes? Ella dio un sorbo a su café antes de responder. Digamos que tengo conocidos, gente que sabe cosas que la policía no hace públicas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué fue lo que vieron? Mariana dejó la cuchara sobre el plato con cuidado y me miró fijamente. Una mujer estaba con él. Me quedé en silencio, esperando a que siguiera. Ella lo acompañó al bar. Estuvieron juntos toda la noche. Parecían cercanos, pero en un punto él quiso irse, y ella insistió en que se quedara. Luego salieron juntos y caminaron por varias calles, hasta que llegaron al terreno baldío. Ahí, simplemente, él cayó al suelo y dejó de moverse. Mi piel se erizó. Cayó, como si algo lo hubiera apagado por completo. Tragué saliva. Pero si alguien lo vio, ¿por qué no dijo nada? Mariana sonrió de una manera extraña. Porque la persona que lo vio sabía que nadie le creería. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Algo en su expresión cambió, como si estuviera probando mi reacción. ¿Cómo puedes estar tan segura de todo esto? Ella apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Porque la mujer de la que hablo se parecía mucho a mí. El aire se sintió más denso. Me obligué a reír, tratando de tomarlo como una broma. ¿Estás diciendo que fuiste tú? Mariana no respondió de inmediato. En su lugar me sostuvo la mirada, y en su rostro había una calma inquietante. Solo digo que hay cosas que no siempre tienen una explicación lógica. El resto de la cita fue un poco más tensa. Intenté llevar la conversación a otros temas, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había dicho. Cuando nos despedimos, vi su reflejo en la ventana del café, y por un segundo, el miedo me atravesó el cuerpo. No era su rostro lo que me asustó, sino la sensación de que en algún nivel había visto algo que no debía. Esa noche, busqué información sobre el caso otra vez. Las noticias hablaban de la víctima, pero no mencionaban a ninguna mujer con él. Me pregunté si Mariana realmente tenía información que no se había hecho pública, o si simplemente estaba jugando conmigo. Pasaron los días, y traté de olvidarlo, pero algo no me dejaba tranquilo. Así que un par de semanas después, cuando la vi en el club de lectura, no pude evitar hacerle una última pregunta. Mariana, la historia que me contaste, ¿por qué lo hiciste? Ella sonrió suavemente y se encogió de hombros. Porque quería ver cómo reaccionabas. Esa fue la última vez que hablé con ella. Un mes después,
Mariana dejó de ir al club sin explicación. Nadie supo qué pasó con ella. Y lo más inquietante de todo, es que al revisar el caso de la avenida San Jorge otra vez, encontré un detalle que me heló la sangre. Semanas antes del crimen, la víctima había contado a sus amigos que conoció a una mujer en un grupo de lectura, una mujer con una mirada profunda y una sonrisa pausada. Ser chef es un oficio complicado. No se trata solo de saber cocinar, sino de perfeccionar cada plato hasta que no haya margen de error. En la cocina de un restaurante, el tiempo y la presión pueden convertir a cualquiera en un monstruo. Yo lo sabía bien. Llevaba años trabajando en Le Petit Marché, un restaurante pequeño pero prestigioso, donde la competencia era feroz. Había aprendido a moverme entre cuchillos afilados, sartenes ardientes y egos aún más inflamables. Pero nada me había preparado para lo que hice aquella noche. Todo comenzó con Agustina. Nos conocimos en un evento de cata de vinos. Supe desde el primer momento que no era como las demás, refinada e inteligente, con un paladar exigente. Cuando aceptó salir conmigo, supe que tenía que impresionarla. No bastaba con una cena elegante. Tenía que ser la mejor cena que hubiera probado en su vida. La oportunidad llegó cuando mencionó que le encantaría cenar en Le Petit Marché. Lo tomé como un reto personal. No solo cocinaría para ella, sino que haría que mi plato fuera el mejor de la noche. Había un solo problema: Iván. Iván era mi compañero de cocina y mi competencia directa. Llevaba menos tiempo en el restaurante, pero tenía talento. Un talento molesto. Siempre lo elogiaban, siempre conseguía la aprobación de los clientes, y esa noche yo no iba a permitir que su plato opacara el mío. La cena comenzó tranquila. Agustina estaba radiante, sentada en la mejor mesa del restaurante, mientras yo trabajaba en la cocina. Preparé un plato especial solo para ella, magret de pato con reducción de frutos rojos, pero entonces vi lo que Iván estaba haciendo. Carré de cordero con costra de hierbas y puré de zanahoria especiado. Lo vi probarlo y sonreír satisfecho. Sabía que estaba perfecto. No podía permitirlo. Me acerqué a su estación y fingí que revisaba mis ingredientes. Aproveché un momento en el que se distrajo para tomar el pequeño frasco de sal y vaciarlo en su salsa. No un poco, toda la sal. Iván no notó nada. Sirvió su plato con confianza y lo envió al salón. Segundos después escuchamos la reacción. Dios, esto es incomible. Una clienta había escupido el bocado en su servilleta. Iván corrió a la mesa confundido. Debe ser un error. El gerente lo miró con desaprobación. Regresa a la cocina. No podemos servir esto. Iván volvió pálido, sin entender qué había pasado. Mientras tanto mi plato fue enviado a la mesa de Agustina. Ella lo probó y supe que había ganado. Sonrió. Axel, esto es increíble. Pero no bastó, porque cuando vi la cara de Iván, cuando vi su frustración sentí algo placer. Fue tan fácil, demasiado fácil, y entonces me pregunté, ¿qué más podría hacer para eliminar a mi competencia? Los días siguientes Iván comenzó a notar que algo andaba mal. Sus ingredientes desaparecían. Sus salsas se cortaban misteriosamente. Sus platos nunca quedaban como antes. Empezó a dudar de sí mismo. No sé qué pasa, me dijo una noche frotándose las sienes. Juro que sigo las recetas al pie de la letra, pero algo siempre sale mal. Quizá estás perdiendo el toque, respondí con una sonrisa. Para cuando lo despidieron, ya no sentía culpa. El problema fue que no pude detenerme. Un nuevo cocinero llegó al restaurante, talentoso joven, con nuevas ideas. Lo observé en silencio. Vi cómo el chef lo elogiaba, cómo los clientes pedían su comida. Sabía lo que debía hacer, pero esta vez tenía que ser más cuidadoso. El accidente ocurrió una semana después. Un simple resbalón con aceite en el suelo de la cocina, una caída con el cuchillo en la mano, un corte profundo en la palma. Sangre en la tabla de picar. Se fue en ambulancia. No volvió. Y nadie sospechó de mí. Esa noche Agustina me envió un mensaje. Eres increíble.
Quiero verte otra vez. Sonreí. Después de todo, la cocina siempre ha sido un campo de batalla. Solo los mejores sobreviven. Nunca me gustó acampar. No era el tipo de persona que disfruta de la naturaleza, pero Florencia sí. Siempre hablaba de lo hermoso que era alejarse de la ciudad, respirar aire puro, dormir bajo las estrellas. Así que cuando me propuso ir de campamento con una pareja de amigos suyos, acepté por ella. El lugar elegido era un bosque a unas 2 horas de la ciudad. No era un camping oficial, solo un sitio que los amigos de Florencia conocían y al que ya habían ido antes. Según ellos, era seguro. Llegamos en la tarde. Entre los 4 armamos las tiendas, recogimos leña y preparamos la fogata. La luz del sol filtrándose entre los árboles daba al bosque un tono cálido, casi acogedor. Todo parecía perfecto. Comimos y bebimos un poco. Charlamos sobre cualquier cosa mientras las llamas de la fogata crepitaban. Pero cuando el sol terminó de ocultarse por completo, algo cambió. Fue sutil al principio, un silencio extraño, como si de repente el bosque se hubiera quedado sin vida. Ni grillos, ni hojas moviéndose con el viento, nada. ¿Escuchan eso?, preguntó Florencia en voz baja. Todos nos quedamos en silencio. No se escucha nada, dijo Pedro, el amigo de Flor. Exacto, murmuró ella. La sensación de incomodidad fue creciendo. Intenté ignorarla, pero entonces lo escuchamos. Un crujido, no el crujido de ramas movidas por el viento, sino el sonido de alguien pisando hojas secas. Casi al mismo tiempo, los 4 volteamos hacia la oscuridad del bosque. La fogata iluminaba solo un pequeño círculo a nuestro alrededor. Más allá de eso, todo era negro. Debe ser un animal, dijo Carolina, la novia de Pedro. Pero su voz sonaba forzada, como si intentara convencerse a sí misma. El sonido se repitió. Esta vez, más cerca. Pedro se puso de pie y tomó la linterna. Apuntó hacia los árboles. Nada. Solo troncos, ramas, la maleza moviéndose levemente con el viento. «Hola», dijo, en un tono que intentaba sonar firme. Nadie respondió. Florencia me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Pedro apagó la linterna y se volvió a sentar, pero ninguno de nosotros podía relajarse. La conversación murió. Seguimos escuchando ruidos de vez en cuando, pasos, movimientos entre los árboles, algo que de vez en cuando parecía un susurro, pero tan leve que no estábamos seguros de si era nuestra imaginación. Quizás sea otro grupo de campistas, dije, tratando de que mi voz sonara convincente. Nadie respondió. El miedo ya estaba ahí. Eventualmente, intentamos dormir. Cada uno entró en su tienda, pero no fue fácil. Me acosté junto a Florencia, que me abrazó con fuerza. Podía sentir su respiración entrecortada. «Esto no me gusta», susurró. «Mañana nos iremos temprano», le dije. Poco a poco, su respiración se fue haciendo más lenta. Se durmió. Yo no pude. Me quedé despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Afuera los pasos seguían, pero ahora eran más lentos, más calculados, y lo peor de todo, se sentían demasiado humanos. No animales, no el viento. Alguien estaba ahí. Aguanté la respiración cuando escuché una respiración pesada cerca de nuestra tienda. No me atreví a moverme. Por unos minutos que parecieron eternos, solo escuché esa respiración. Y luego, algo peor. Un susurro. Justo afuera de la tienda. No entendí qué decía, pero fue suficiente para hacer que mi piel se erizara. Quise despertar a Florencia, pero tenía miedo de moverme, de hacer ruido.
El susurro se detuvo. Luego los pasos, y después, nada. Me quedé quieto, escuchando el silencio, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero entonces, en la tienda de al lado, donde dormían Pedro y Carolina, se escuchó un ruido seco. Algo cayó al suelo. Y después, un jadeo ahogado. Pedro, susurró Carolina, pero Pedro no respondió. Florencia se despertó de golpe. ¿Qué pasa?, susurró. No supe qué responderle. Los segundos se alargaron en un silencio insoportable. Y entonces, Carolina gritó. Salté y abrí la tienda de golpe. La linterna de Pedro seguía encendida afuera. Con la luz, alcancé a ver a Carolina arrodillada junto a él. Pedro estaba en el suelo, temblando, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, tratando de respirar. Pero no podía. Nos acercamos. Su cuello tenía marcas, como si alguien le hubiera presionado la garganta con fuerza. Tenemos que irnos, gritó Carolina. La fogata estaba casi apagada. Y cuando la última brasa murió, escuchamos los pasos de nuevo, pero esta vez, ya no se escondían, venían directo hacia nosotros. No era la primera vez que salíamos a caminar de noche. A Carolina le encantaban las caminatas nocturnas. Decía que la ciudad se veía distinta, más tranquila, casi como si fuera otro lugar. Yo disfrutaba acompañarla, aunque nunca me terminaba de acostumbrar a la sensación de vacío en las calles y al sonido de nuestros pasos rompiendo el silencio. Aquella noche, la temperatura era perfecta, ni demasiado fría ni demasiado cálida. Caminamos por el parque, charlando sobre cualquier cosa. El sendero estaba iluminado por farolas cada ciertos metros, lo suficiente para ver por dónde íbamos, pero con sombras alargadas en cada esquina. Caminamos por un rato sin problemas, hasta que Carolina se quedó en silencio de repente. ¿Qué pasa?, le pregunté. Ella frunció el ceño y miró hacia atrás. No estoy segura, pero siento que alguien nos está siguiendo. Me detuve y giré la cabeza disimuladamente. No vi nada, solo los árboles, el camino vacío y la luz tenue de las farolas. No hay nadie, le dije, tratando de tranquilizarla. Pero entonces lo escuché. Un paso, lento, cuidadoso, como si alguien intentara no ser descubierto. El sonido se detuvo en cuanto nosotros lo hicimos. Carolina me miró. ¿Lo escuchaste?, asentí. El parque, que hasta hace unos minutos nos parecía acogedor, ahora se sentía diferente. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas, y la sensación de que no estábamos solos se hizo más fuerte. No dijimos nada, simplemente seguimos caminando, pero ahora con un ritmo más rápido. Y los pasos detrás de nosotros hicieron lo mismo. Carolina me tomó la mano con fuerza. Pablo. Su voz sonó tensa, casi un susurro. No quise voltear, no quería ver lo que fuera que nos estaba siguiendo. Nos acercamos a la salida del parque. Solo teníamos que cruzar una calle, y estaríamos en una avenida con más luz y más gente. Pero entonces, los pasos se aceleraron. Alguien comenzó a correr hacia nosotros. El sonido de pisadas golpeando el suelo se hizo más fuerte, más rápido. «Corre», gritó Carolina. No lo pensé. Salimos corriendo sin mirar atrás. El corazón me latía con fuerza mientras sentía la adrenalina recorrerme el cuerpo. La salida del parque estaba cerca, pero los pasos detrás de nosotros también. De repente, escuché algo detrás. Un jadeo, como si quien nos perseguía estuviera demasiado cerca. Llegamos a la avenida y nos detuvimos bajo la luz de un poste. La gente pasaba caminando. Los autos seguían su rumbo. Volteamos. Nada. El parque estaba completamente vacío. No había nadie en el sendero. Nadie en la oscuridad de los árboles. Nos miramos sin entender qué acababa de pasar. Carolina estaba temblando. «Lo escuchaste, ¿verdad?»,
asentí tratando de recuperar el aliento. Nos quedamos ahí por un rato, bajo la luz, sin atrevernos a volver al parque. No sabíamos quién o qué nos había seguido. Pero lo más inquietante fue cuando revisé mi teléfono unos minutos después. Una notificación, una foto, una imagen borrosa de Carolina y yo corriendo en la oscuridad del parque. La habían tomado desde atrás, desde el lugar exacto donde sentimos que alguien nos estaba siguiendo. Nunca había tenido una cita tan incómoda. Desde el momento en que entramos al restaurante, supe que algo no estaba bien. Maite y yo habíamos elegido un lugar pequeño, de esos que se ven elegantes pero no demasiado pretenciosos, el tipo de sitio perfecto para una cena tranquila. La iluminación era tenue, la música suave, y el aroma a especias flotaba en el aire. Al principio todo parecía normal. Nos sentamos junto a una ventana. El camarero llegó casi de inmediato, pero su actitud me incomodó desde el primer momento. Era un hombre alto y delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Sonreía, pero no de una forma natural, sino como si estuviera forzando cada músculo de su rostro. «Bienvenidos», dijo, con un tono seco. «¿Qué desean ordenar?» Maite pidió una pasta, yo un corte de carne. El camarero asintió y se alejó sin decir nada más. Desde ese momento, la sensación de incomodidad no hizo más que crecer. Cada vez que mirábamos alrededor, notábamos que el camarero nos observaba. No disimulaba. Se paraba en un rincón, con la bandeja en la mano, mirándonos fijamente, y cuando nos dábamos cuenta, sonreía de una manera que me revolvía el estómago. «Este tipo es raro», susurró Maite. Asentí. Quería pensar que solo era una actitud extraña. Quizás un tipo con problemas sociales, pero la incomodidad era real. Cuando trajo la comida, lo hizo de forma brusca. «Aquí tienen», dijo, casi arrojando los platos sobre la mesa. Lo miré sorprendido, pero él no se disculpó ni esperó una respuesta. Solo se quedó de pie junto a nosotros por unos segundos, sin moverse. Luego, se fue. Maite y yo nos miramos sin saber qué decir. La comida estaba buena, pero no disfruté ni un solo bocado. Sentía su mirada sobre nosotros, incluso cuando no podía verlo. Cuando terminamos, pedimos la cuenta. El camarero nos la dejó sin decir palabra, y ahí fue cuando todo se volvió aún más extraño. El total era ridículo, casi 10 veces lo que esperábamos pagar. «Esto debe ser un error», dije. Llamé al camarero, que llegó en cuestión de segundos, como si ya estuviera esperando que lo hiciéramos. «¿Algo más?», preguntó con su sonrisa tensa. «Hay un problema con la cuenta», dije, mostrando el papel. «Debe ser un error». Él bajó la mirada lentamente, sin cambiar su expresión. «No hay ningún error», respondió. «Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede costar tanto?». El camarero inclinó la cabeza, como si estuviera confundido. «Es lo que consumieron. Deben pagar». «Esto es un robo», dijo Maite, ya visiblemente molesta. Por primera vez, el camarero dejó de sonreír. Se inclinó hacia nosotros, apoyando ambas manos en la mesa. Su voz se volvió grave, casi un susurro. «No quieren hacer esto difícil». Su tono hizo que mi estómago se encogiera. Miré alrededor. El restaurante estaba más vacío de lo que recordaba. Solo quedaban un par de mesas ocupadas. El resto del personal no estaba a la vista. Maite me miró, nerviosa. «Nos vamos», dije, sacando suficiente dinero para pagar un precio justo y dejando el billete sobre la mesa. «Esto es lo que realmente cuesta la comida». Nos levantamos. El camarero se quedó inmóvil. Luego, sonrió de nuevo. Pero esta vez, su sonrisa era diferente. No había nada forzado en ella. Era una sonrisa real. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. «No pueden irse». Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Maite tomó mi brazo. «Vámonos», susurró. Nos dimos la vuelta, y comenzamos a caminar. Fue ahí cuando escuché el sonido de una silla arrastrándose. El camarero venía detrás de nosotros.
Aceleramos el paso. Cuando llegamos a la puerta, intenté abrirla, pero no se movió. Estaba cerrada con llave. Giré y vi al camarero parado a pocos metros. Dije que no pueden irse. Ya no sonreía. El restaurante estaba en completo silencio. Las pocas personas que quedaban sentadas en las mesas no parecían reaccionar. ¿Qué demonios es esto?, dije, con el corazón latiéndome con fuerza. El camarero sacó algo del bolsillo de su delantal, un cuchillo de cocina. ¿Pagan todo, o pagan de otra forma? Maite apretó mi brazo. Por un segundo, pensé que esto tenía que ser una broma, pero la forma en que el cuchillo brillaba bajo la luz no tenía nada de gracioso. No había salida. Nos estábamos metiendo en algo mucho peor de lo que imaginábamos. Cuando conocí al doctor Héctor pensé que era una persona encantadora. Inteligente, educado y con una seguridad que imponía respeto. Nos habíamos conocido en una consulta médica de rutina, y después de algunas citas me di cuenta de que no sentía lo mismo por él. Era amable, sí, pero había algo en su mirada, en su forma de hablar, que me incomodaba. Así que después de nuestra última cena juntos, decidí ser honesta. Eres un gran tipo, pero no creo que esto vaya a funcionar, le dije con la mayor delicadeza posible. Su expresión cambió en un instante. Primero, sorpresa, luego, algo más oscuro, algo difícil de describir. No dijo nada, solo me miró en silencio por unos segundos antes de asentir con la cabeza. Entiendo, respondió con una sonrisa forzada, no te preocupes. Después de eso, nos despedimos, y no volví a saber de él por un tiempo. Hasta que me envió ese mensaje. Era de madrugada, cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Ana, tenemos que hablar, hay algo que no te he dicho. No le respondí de inmediato. Es importante, no quería decirte esto, pero creo que lo mereces. Es sobre tu salud. Ese mensaje me hizo sentir un escalofrío. Durante las semanas que lo vi, Héctor nunca mencionó nada sobre mi historial médico, fuera de la consulta, pero ahora decía que tenía algo que contarme. Le respondí, aunque con cautela. ¿De qué estás hablando? Su respuesta llegó casi de inmediato. Hubo unos resultados, algo que omití decirte. No quise preocuparte, pero ahora creo que deberías saberlo. Llámame. El corazón me dio un vuelco. Si había algo malo en mis estudios médicos, ¿por qué lo estaba mencionando ahora? Decidí no llamarlo, pero la ansiedad comenzó a carcomerme. Minutos después, otro mensaje. Ana, ignórame si quieres, pero si supieras lo que sé, estaría rogándome por respuestas. Me levanté de la cama y caminé de un lado a otro en mi habitación. No podía ignorar la posibilidad de que fuera verdad. Así que le llamé. No tardó ni un segundo en contestar. Sabía que llamarías, dijo con voz tranquila. Dime de una vez qué es lo que pasa. Hubo un silencio breve, antes de que hablara. Tus resultados no fueron normales, Anne. Hay algo en tu sangre, algo serio. Sentí como la piel se me erizaba. ¿De qué estás hablando? Podría explicarte mejor en persona. Si quieres podemos vernos mañana en mi consultorio. Su tono era tan calmado, que me puso aún más nerviosa. No, respondí con firmeza. Dímelo ahora. Otro silencio. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Ana, hay información que no debería compartir fuera del hospital. No quiero meterme en problemas, pero, su voz se cortó, como si estuviera dudando. Pero si decides verme, tal vez pueda hacer una excepción. Ahora todo olía a manipulación, me estaba chantajeando, y lo peor de todo, era que lo estaba haciendo con algo tan delicado como mi propia salud. Si realmente estuviera enferma, habrías estado obligado a decírmelo antes, dije, tratando de sonar segura. No me asustes con esto solo porque no quise seguir saliendo contigo. Hubo una pausa larga, y luego su voz cambió. No sabes lo que dices, Ana. Su tono ya no era amable. Era frío. Podría haberme asegurado de que nunca supieras esto, de que nunca recibieras tratamiento. Pero estoy siendo generoso. Mi cuerpo se paralizó. Eso no es verdad, susurré.
pero no lo sabía con certeza. ¿Estás segura?, dijo, casi burlándose. ¿Y si realmente tenía información importante sobre mi salud? ¿Y si estaba diciendo la verdad? Tragué saliva. Mándame las pruebas. Eso no es tan fácil, Ana, pero ya que lo mencionas, tal vez haya una forma de que lleguemos a un acuerdo. Mi estómago se hundió. ¿Qué clase de acuerdo? Solo quiero hablar, cara a cara, como antes. Ahora estaba completamente segura de que todo era una mentira. Déjame en paz, dije con la voz temblorosa. ¿Y si no quiero? Su respuesta me heló la sangre. Colgué de inmediato. Las manos me temblaban. Me senté en la cama, intentando calmar mi respiración. Entonces, otro mensaje. No creas que esto termina aquí. No dormí esa noche. Pasé horas buscando información sobre mis estudios médicos, llamando a otros especialistas. Finalmente, al día siguiente, logré confirmar que no había nada fuera de lo normal. Pero cuando intenté denunciarlo, me encontré con otro problema. Héctor era un médico respetado, un profesional sin antecedentes de conducta sospechosa. Nadie me creyó. Y entonces, los mensajes se hicieron más personales. Fotos de mi casa. Mensajes donde describía lo que llevaba puesto cuando salía a la calle. Pequeños recordatorios de que, aunque yo no lo viera, él estaba cerca. Nunca antes había sentido miedo real, hasta que conocí al doctor Héctor. Nunca había estado en una cita doble antes, pero acepté, porque mi mejor amiga Valeria insistió en que me haría bien salir. Me dijo que José, el chico con el que me había emparejado, era inteligente, interesante, y que seguramente nos llevaríamos bien. Nos encontramos en el departamento de Daniel, la cita de Valeria, un lugar pequeño, pero acogedor. Habían preparado una mesa con snacks, cerveza y algunas velas que parpadeaban suavemente en la penumbra. La idea era jugar una noche de trivia, algo simple y divertido. José, mi cita, parecía un tipo tranquilo. Tenía una voz pausada, una sonrisa discreta y una mirada intensa, de esas que parecen analizarte con cada palabra que dices. No lo pensé demasiado en ese momento, pero había algo en él que no terminaba de convencerme. La primera ronda de preguntas fue normal. Daniel sacaba tarjetas de un mazo con preguntas de cultura general. Todos reíamos, bromeábamos y discutíamos sobre quién tenía la razón. Pero cuando José tomó el control del juego, la atmósfera cambió. Sacó un pequeño cuaderno negro y lo puso sobre la mesa. Tengo algunas preguntas mejores, dijo con una sonrisa. Pensé que se trataba de un juego casero, algo que él mismo había inventado. Nadie protestó, así que lo dejamos seguir. Primera pregunta, anunció, mirando a Daniel. ¿Cuál fue la excusa que le diste a tu ex para no devolverle su dinero? Daniel se rió nerviosamente. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con la trivia? Responde, dijo José, sin dejar de sonreír. El silencio se instaló en la habitación. Daniel miró a Valeria, incómodo. No sé de qué hablas. José inclinó la cabeza, fingiendo sorpresa. No te hagas, ¿o quieres que lo diga yo? Valeria frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Nada, dijo Daniel rápidamente. Es una broma. Pero José no se rió. Se inventó que su hermano estaba enfermo para no devolverle el dinero, dijo con voz tranquila. El rostro de Daniel se puso pálido. ¿Cómo demonios sabes eso? José lo ignoró y pasó a la siguiente pregunta. Lucía, dijo mirándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tu ex nunca te engañó, ¿verdad? Fuiste tú quien inventó esa historia para quedar como la víctima. Mis labios se separaron, pero no supe qué responder. Eso es mentira, dije, pero mi voz no sonó firme. José sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Estás segura? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser coincidencia. ¿Cómo sabía eso? La verdad era que sí, lo había inventado. Quería una razón para dejar a mi ex sin ser yo la mala de la historia, pero solo Valeria lo sabía. La miré con desesperación. No fui yo, susurró, asustada. José pasó la página de su cuaderno.
Valeria, le contaste a Daniel sobre aquel incidente en el supermercado. El rostro de Valeria se tensó. ¿Qué incidente? José levantó una ceja. El niño. El aire se sintió más denso. No sé de qué hablas, dijo ella en voz baja, pero su mirada delataba el terror. Yo sí sabía de qué hablaba. Hace unos meses, Valeria había tenido un accidente con un niño en un supermercado. Lo había golpeado sin querer con su auto, cuando daba marcha atrás en el estacionamiento. El niño no murió, pero sí terminó en el hospital. Valeria, en pánico, se había ido sin avisar a nadie. Nadie, excepto yo, sabía eso. ¿Cómo demonios sabes todo esto?, pregunté con la voz temblorosa. José me miró con una calma aterradora. No importa cómo lo sé, lo importante es que todos aquí hemos hecho cosas desagradables. Daniel se puso de pie bruscamente. Esto ya no es un juego. Lárgate de mi casa. José no se movió. No terminamos. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera en la cocina y la respiración tensa de Valeria. Última pregunta, dijo José, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Quién de los cuatro ha matado a alguien? Un escalofrío recorrió la habitación. Valeria dejó escapar un jadeo. ¿Qué? José miró a Daniel. Tú, no lo creo. Un mentiroso y ladrón. Sí, pero no un asesino. Miró a Valeria. Tú tuviste suerte. El niño sobrevivió. Luego se giró hacia mí. Tú, nunca has tenido el valor para algo así. Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Pero alguien aquí sí lo hizo. La piel se me erizó. Daniel miró a Valeria. Valeria me miró a mí. Yo miré a José. ¿De qué demonios hablas?, susurró Valeria. José sonrió, y entonces sacó un papel doblado de su bolsillo, y lo deslizó por la mesa. Mis manos temblaban cuando lo tomé, y lo abrí. Era un artículo de un periódico viejo. Cadáver encontrado en un terreno baldío. La policía aún no tiene sospechosos. No entendí hasta que miré la foto del cuerpo. Era alguien que reconocí de inmediato. Mi ex. Mi visión se nubló. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. José me miraba, como si esperara mi reacción. No fue un accidente, dijo en un susurro. Daniel y Valeria nos miraban, confundidos. Yo no podía hablar. Yo no lo maté, pero alguien sí lo hizo. José inclinó la cabeza y sonrió. Bueno, eso concluye la trivia. Nadie se movió, nadie respiró, y en ese momento, entendí que esta noche nunca se trató de un juego. Siempre había querido visitar esa ciudad. Antigua, llena de historia, con calles de piedra y edificios que parecían sacados de otro tiempo. Jorge y yo habíamos planeado el viaje con meses de anticipación. Era nuestra primera escapada juntos, una especie de prueba para ver cómo nos llevábamos fuera de nuestra rutina. Llegamos en la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir todo de tonos anaranjados. Caminamos por las plazas, exploramos los mercados, probamos comida callejera. Me sentía feliz, ligera. Jorge no era el hombre más detallista del mundo, pero tenía una manera tranquila de hacer que todo pareciera fácil. Después de cenar, decidimos seguir explorando un poco más. La ciudad tenía una vida nocturna vibrante, con pequeños puestos de artesanías, vendedores ambulantes ofreciendo recuerdos y grupos de turistas recorriendo las calles. Me detuve en uno de los puestos a ver unas pulseras de cuero. Buenas noches, señorita. ¿Le gusta alguna?, dijo el hombre tras el mostrador. Están bonitas, pero solo estoy mirando, respondí con cortesía. El hombre sonrió. No hay problema, pero mire esta, especial para usted. Le traerá suerte. Me mostró una pulsera negra, con detalles plateados. Era bonita, pero no tenía intención de comprar nada todavía. Tal vez más tarde, dije, alejándome. El hombre no respondió, pero sentí su mirada fija en mí mientras nos alejábamos. No le di importancia. Seguimos caminando, y llegamos a una calle más estrecha, menos concurrida.
Las luces de los faroles antiguos titilaban, y el aire tenía un aroma extraño, como incienso mezclado con algo más. Vamos por aquí. Parece interesante, dijo Jorge. Avanzamos unos metros y notamos más vendedores. Pero esta vez, algo se sentía raro. Un hombre, con una túnica oscura, se nos acercó. Buenas noches, amigos. Tienen que ver esto. Extendió su mano, mostrando unos amuletos extraños. Eran de metal, con símbolos que no reconocía. No, gracias, dijo Jorge, con una sonrisa. El hombre no se movió. Deben comprar uno. Los protege. De verdad. Gracias. Pero no. Insistí. Los ojos del hombre se estrecharon. Es mala idea rechazar una bendición en esta ciudad. Sentí un escalofrío. Nos alejamos, pero otro vendedor nos interceptó más adelante. Llévese esto, señorita, hecho a mano, especial para ustedes. Era una figura pequeña de madera, algo tosca. No queremos nada, dijo Jorge, empezando a impacientarse. El hombre dejó de sonreír. Deberían llevarse algo. Todos los viajeros lo hacen. Su tono ya no era amistoso. Sentí la incomodidad crecer en mi pecho. Vamos, Jorge, dije, jalándolo del brazo. Seguimos caminando, pero la calle parecía más angosta, como si los edificios se cerraran sobre nosotros. Y entonces, otro vendedor se nos puso enfrente. Era el primero, el de las pulseras. No pueden irse sin comprar algo, dijo, y su voz sonó como una orden. Jorge suspiró. Mira, no queremos nada, déjanos en paz. El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Eso no depende de ustedes. Al decir eso, más personas comenzaron a salir de los puestos, de las sombras entre los edificios. Nos rodearon. No eran muchos, pero suficientes para bloquear cualquier salida. Algunos sostenían objetos en sus manos, pulseras, amuletos, figuras talladas. Otros simplemente nos miraban con expresiones tensas. Compren algo, dijo una mujer mayor, con voz suave, pero cargada de amenaza. Mis manos sudaban. Jorge apretó la mandíbula. Está bien, dijo de repente, sacando su billetera. ¿Cuánto? El hombre de las pulseras sonrió. Lo que creas justo. Jorge le entregó un billete y tomó la pulsera negra. El hombre la metió en su mano y cerró sus dedos sobre ella. Ahora pueden irse. Dimos un paso atrás. Nadie más se movió. Nos giramos lentamente y caminamos de regreso por donde habíamos venido. El aire estaba pesado. Sabía que nos estaban mirando, que nos seguían con la vista. Cuando finalmente llegamos a una calle más concurrida, sentí que podía respirar otra vez. Nos detuvimos bajo una farola. Jorge abrió la mano. La pulsera negra estaba rota, como si alguien la hubiera apretado con demasiada fuerza. No dijimos nada, solo nos miramos, y sin necesidad de ponernos de acuerdo, decidimos que era hora de regresar al hotel. Desde el principio, algo en Celeste me intrigó. Nos conocimos a través de una aplicación de citas, y aunque nuestras conversaciones fueron normales al inicio, con el tiempo me di cuenta de que ella parecía saber demasiado sobre mí. No le di mucha importancia. Pensé que quizá habíamos hablado más de lo que recordaba, o que simplemente era muy observadora. Pero había pequeños detalles que me hacían sentir incómodo. Un día mencionó de pasada el nombre de mi perro de la infancia. No era información que hubiera compartido con ella. En otra ocasión, hizo una broma sobre la escuela primaria donde estudié. Pregunté si teníamos algún amigo en común, pero solo sonrió y cambió de tema. Cuando finalmente quedamos en vernos en persona, mi incomodidad era un rumor lejano en mi cabeza, fácil de ignorar. Me repetí que estaba exagerando, que seguramente le había contado más de lo que recordaba. Nos encontramos en un café del centro. Celeste era atractiva, carismática,
y sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial. Me relajé rápido, y la conversación fluyó, pero conforme avanzaba la noche, empecé a notar patrones extraños. ¿Cómo sigue tu hermano?, preguntó de repente. Mi corazón se detuvo un segundo. No le había dicho que tenía un hermano. Bien, respondí con cautela. Ella sonrió, y tomó un sorbo de su café. Qué bueno, me imagino que se ha de sentir más tranquilo después de lo del accidente. Sentí un escalofrío. Mi hermano había tenido un accidente automovilístico el mes pasado. No fue grave, pero tampoco era algo que se podía encontrar fácilmente en redes sociales. Me obligué a sonreír. Sí, está mejor. Ella inclinó la cabeza y me miró con atención. ¿Te pasa algo? Pareces tenso. No, todo bien, mentí. La cita continuó, pero ahora cada palabra suya se sentía como una amenaza velada. Mencionó la calle donde vivía cuando era niño. Mencionó el restaurante al que iba con mis padres los domingos. Mencionó un lugar donde había trabajado hace años. Un empleo del que no hablaba nunca. Dejé mi café a un lado. Celeste, ¿cómo sabes todo eso? Ella sonrió. No es difícil encontrar información si sabes dónde buscar. Me costó tragar saliva. ¿Has estado buscándome en internet? Bueno, sí, respondió sin inmutarse. Tú no me buscaste a mí. Negué con la cabeza, sintiéndome cada vez más incómodo. No con tanto detalle. Ella se encogió de hombros. Solo quería conocerte mejor. Eso no es normal, Celeste. Lo es si te interesa alguien de verdad. Mi estómago se revolvió. Quería irme, pero antes de que pudiera decir algo, Celeste sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta mostrarme algo. Era una captura de pantalla de mi perfil de la aplicación de citas, pero no era la versión actual. Era mi perfil de hace meses, cuando aún tenía otra descripción, otra foto de perfil. ¿Desde cuándo tienes esto?, pregunté en voz baja. Ella sonrió. Desde que abriste la cuenta. Un frío recorrió mi espalda. Me encontraste antes de que habláramos. Ella asintió lentamente. Te vi en la aplicación hace mucho, pero todavía no estabas listo para conocerme. Me levanté de golpe. Me tengo que ir. Celeste no trató de detenerme, pero mientras me alejaba, su voz me alcanzó. Nos veremos pronto, Miguel. Caminé rápido, sin voltear atrás. Solo cuando llegué a casa, revisé mis redes sociales con desesperación. Todas mis publicaciones estaban en privado, excepto que alguien había cambiado mis configuraciones. Todo estaba público. Mis fotos, mis ubicaciones recientes, mis contactos. Celeste no solo había buscado información sobre mí, se había metido en mi vida, sin que me diera cuenta. Y lo peor era que, sin importar lo que hiciera, ya era demasiado tarde. Desde el momento en que lo conocí, Luis me pareció extraño, no en un sentido amenazante, sino de una manera que no lograba definir. Era amable, demasiado amable, siempre sonreía, siempre tenía algo que decir, y cada vez que alguien hablaba, parecía escuchar con más atención de la necesaria. Se había mudado al edificio hacía solo unos días. Como era costumbre en la comunidad, los vecinos intentábamos ser acogedores con los nuevos inquilinos. Así que lo invité a cenar en mi departamento. Me pareció lo correcto. Además, Luis parecía emocionado con la idea de conocer a la gente del edificio. El día de la cena llegó. Luis apareció en mi puerta, con una botella de vino y una sonrisa impecable. Gracias por la invitación, Cynthia, dijo con un entusiasmo que se sentía un poco exagerado. No hay problema, pasa. Lo guié hacia la mesa, donde había preparado una comida sencilla. Mientras servía los platos, Luis se acomodó en la silla y miró a su alrededor, con ojos curiosos, como si estuviera inspeccionando cada detalle de mi departamento. Tienes un lugar hermoso, comentó, muy acogedor. Gracias, no es muy grande,
pero me gusta. Él asintió, pero en vez de tomar su copa de vino, o probar la comida, siguió mirándome. Así que, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Unos 4 años. 4 años, eso es bastante tiempo, dijo, y luego sonrió. ¿Y qué tal los vecinos? Son buenos, algunos son más reservados, pero en general es un edificio tranquilo. ¿Y en qué piso vives? Fruncí el ceño. Pues, en este. Sí, claro, pero me refiero a qué número de departamento. La pregunta me desconcertó. El San Berindor. Luis asintió lentamente, como si memorizara la información. ¿Y tienes amigos aquí? ¿Alguien con quien pases el tiempo? Me encogí de hombros. Sí, algunos. Nos llevamos bien. Luis sonrió. Eso es bueno. Es importante tener compañía. Nunca sabes cuándo podrías necesitar ayuda. Sentí un escalofrío. Intenté ignorarlo y cambiar de tema, pero Luis seguía preguntando. ¿Y el edificio es seguro? Las puertas principales se cierran bien. Sí, hay cámaras de seguridad y un portero de noche. Ah, qué bien, dijo, pero no sonaba decepcionado ni aliviado, solo pensativo. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Intenté distraerme comiendo, pero él apenas tocó su comida. Después de un rato, volvió a hablar. ¿Tienes familia cerca? No, la mayoría está en otra ciudad. Luis sonrió. Debe ser difícil estar sola. Mi piel se erizó. No estoy sola. Claro, dijo él, pero con un tono que no me gustó. Me di cuenta de que su mirada había cambiado. Ya no parecía el vecino entusiasta y amigable. Había algo más en su expresión, algo inquietante. Bueno, gracias por la cena, Cynthia. Fue una velada interesante. Se levantó antes de que pudiera decir algo. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y me miró una última vez. Nos vemos pronto. Cerré la puerta tan rápido como pude y me apoyé contra ella. Durante el resto de la noche, no dejé de sentir que alguien me observaba. Intenté no pensar en eso. Me repetí que solo estaba paranoica, pero cuando me fui a dormir, puse seguro a la puerta 2 veces y revisé las ventanas más de lo usual. Esa noche dormí inquieta. Tuve sueños extraños. Soñé que alguien caminaba por mi sala en la oscuridad, que un ruido ligero, casi imperceptible, se filtraba por debajo de la puerta de mi cuarto. Me desperté varias veces con la sensación de que había alguien más en mi departamento, pero cuando encendía la luz, todo estaba en su lugar. A la mañana siguiente, al salir, me encontré con una sorpresa. En el felpudo de mi puerta había una flor marchita. No había ninguna nota, ninguna indicación de quién la había dejado. El pasillo estaba desierto. Sentí un nudo en el estómago. Bajé las escaleras apresurada, intentando quitarme la sensación de encima. No quería pensar que Luis estaba detrás de eso, pero algo dentro de mí me decía que no era una coincidencia. El día transcurrió con normalidad. Intenté concentrarme en el trabajo, en mis pendientes, pero en cuanto regresé al edificio, la incomodidad volvió. Al llegar a mi puerta, encontré algo más. Esta vez, era una nota, un simple papel doblado con una frase escrita a mano. Espero que hayas dormido bien. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Abrí la puerta con rapidez, asegurándome de que todo estaba en su sitio antes de entrar. Mi respiración era errática, y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma de mal gusto, tal vez alguien había visto mi incomodidad con Luis y quería asustarme, pero algo me decía que no era así. No podía demostrarlo, pero sabía que era él, sabía que me estaba observando, sabía que esto apenas comenzaba.